Hola, nos encontramos con Íñigo Viar. Entonces, antes de empezar, preséntate un poquito, habla de ti para que la gente te conozca. Sí, soy Íñigo de Villar, arquitecto, desde el 88-89, ya son unos cuantos años, y también desde esos años prácticamente profesor de proyectos de la Escuela de Arquitectura de Donosti, y bueno, pues llevo más de 30 años en esta profesión que ha cambiado bastante en los últimos tiempos y bueno, pues haciendo edificios de todo tipo, ¿no? Perfecto. Empezamos con las preguntas, perdón. En primer lugar, ¿cómo describirías la situación actual de emancipación juvenil en Bilbao y en el País Vasco? Pues no lo conozco mucho, pero en un principio no parece, no parece la mejor situación posible, ¿no? Con el problema de la vivienda, que se habla tanto, quizás, bueno, estas cosas un poco de las noticias, vosotros que sois periodistas sabéis mejor que yo, ¿no? Que a veces se acentúa más en unas cosas, pero si el problema de la vivienda es generalizado, pues para los jóvenes, pues mucho más, evidentemente, ¿no? Así que es un asunto grave. No sé si la tradición aquí es emanciparse muy pronto, hasta terminar la carrera y tal, generalmente por tradición, pues los jóvenes no se van de casa. En otros países no, en Colombia, en Estados Unidos, en Alemania y tal, se van mucho antes, ¿no? En Estados Unidos tradicionalmente piden créditos para pagar la carrera y tal, etcétera, etcétera. Perfecto. Además de esto, ¿cree que la dificultad para emanciparse se está convirtiendo en un problema estructural para las nuevas generaciones? Pues tiene pinta que sí, tiene pinta que no solo eso de los jóvenes estudiantes, sino de los jóvenes y no tan jóvenes, siendo el problema de la vivienda tan grande, pues evidentemente se convierte en un problema más serio, estructural, como dices, ¿no? Bueno, que la gente tenga que compartir una vivienda ya con cierta edad o que no se pueda acceder, o las familias, etcétera, pues evidentemente es un problema serio, ¿no? ¿Cómo afecta la imposibilidad de independizarse al rendimiento académico de los estudiantes? Pues eso yo creo que, ya te digo, que como tradicionalmente los estudiantes o bien viven en apartamentos o están alquilados, en el caso yo de clase en Donosti, y entonces pues los alumnos de Donosti generalmente viven en sus casas. Yo creo que sería extraordinario, y en algunos casos sí extraordinarios, se han emancipado, viven por su cuenta como estudiantes. Y luego hay otros, por ejemplo, otros perfiles, muchos de Bilbao, o que bien van y vuelven en el día, o bien viven alquilados en Donosti, los que van y vuelven con el evidente problema, pero viviendo en su casa. Y los que viven en Donosti, alquilados viviendo, pero subvencionados en general por la familia. En algunos casos, si la gente trabaja o tiene algún trabajo alternativo, pero muy pocos. Y luego otros Erasmus, pues que también tienen sus becas Erasmus, como tú, y que bueno, no sé hasta qué punto les llegan, o tienen que buscarse un plus, o en su casa les ayudan, o tienen que buscar un trabajo alternativo. Evidentemente, necesitar un trabajo alternativo no es lo mejor para el rendimiento académico, ¿eh? Supuestamente los alumnos tienen que permanecer un tiempo en la universidad, estudiando, aprendiendo y compartiendo, y luego tienen que dedicar un tiempo pues a los estudios en casa. Si necesitan una actividad lucrativa paralela, pues evidentemente quitará tiempo o de descanso, o de ocio o de estudio. No es la situación mejor, pero bueno, el combinar trabajar ligeramente con el estudiar, pues es algo natural. Y de hecho, en nuestra universidad, en nuestra escuela, en los últimos cursos, casi todos los alumnos están trabajando en estudios. Trabajan a las tardes o a las mañanas, depende del horario que tengan, y prácticamente la integración en el trabajo, ¿no? Es un poco una forma de empezar la vida laboral, que se promociona desde la escuela, y lo que provoca es que pues yo diría que depende un poco de cómo esté la profesión, de la cantidad de trabajo que haya, pero que yo diría que prácticamente el 90% de los alumnos trabajan en estudios.
lo que provoca un poco el enfado por parte de los profesores, porque evidentemente no dedican a nuestras asignaturas lo que debieran. Eso se nota mucho en el TFM y en el trabajo, en el fin de máster y en el máster, que ya en esos momentos ya están trabajando con mayor intensidad en estudios y se nota porque el rendimiento académico es muchas veces muy bajo, porque evidentemente pues no se puede estar trabajando 8 horas en un estudio o lo que se trabaje, que en teoría es media jornada, y luego desarrollar un trabajo fin de máster con la cualidad que se exige, o se debiera exigir. ¿Ha observado cambios en la motivación o en las expectativas profesionales de los jóvenes debido a esta situación de dificultad de vivienda? Pues yo eso no lo puedo palpar, no lo puedo conocer. Sé que nuestra profesión, digamos, ha cambiado mucho, ¿eh? La arquitectura es una profesión que bueno, pues ha sido golpeada por diversas crisis y diversos temas, entonces ha cambiado mucho, ¿eh? Entonces, bueno, quizás la preocupación de los alumnos es más por el trabajo, por el sueldo, por lo que exige de esta profesión y cuáles son las expectativas profesionales, no tanto como el tener que salir de casa o alquilar, que quizás sea un problema secundario, ¿no? ¿Puede la dificultad de acceso a la vivienda influir en la elección de estudios o de la educación de formación universitaria? Pues hacéis unas preguntas un poco difíciles de responder, porque, hombre, no lo sé. Entiendo que si la vivienda es un problema porque pues, evidentemente un problema económico, a la hora de elegir las carreras, se elegirán una carrera, digamos, que permita económicamente luego a poder acceder a una vivienda, con lo cual la elección de alguna manera pues puede estar determinada por una cuestión económica, si no lo está siempre por una cuestión económica o por la vocación, digamos, puede haber dos opciones, o la vocación o ver que, digamos, es una fuente de trabajo y económicamente rentable lo que se está trabajando. Entonces eso va un poco en el mismo paquete, ¿no? ¿El hecho de vivir más tiempo con los padres influye en la forma en que los estudiantes organizan su tiempo de estudio? Complementando más de esto. Pues supongo que sí, también, claro. Evidentemente vivir en casa de los padres libera mucho a los estudiantes sobre todo de las tareas de casa, y prácticamente en general, entiendo yo, culturalmente, quizás luego puede haber otros casos diferentes, pero en general el alumno que está en casa está liberado de muchos trabajos que otro no estaría, sobre todo los trabajos de casa, o los desplazamientos muchas veces, etcétera, con lo cual en ese sentido incluso la seguridad de estar en casa con todo resuelto, pues para un estudiante es una situación más cómoda. Y bueno, si como estudiante tienes que estar pensando en el sueldo, en la lavadora, en el no sé qué, en no sé cuántos, pues probablemente tu rendimiento académico puede ser menor. Pero por otro lado también puede ser interesante, quiere decir que enfrentarse, digamos, la posición de comodidad muchas veces igual o de excesiva comodidad muchas veces no es buena, porque acomoda, y provoca pues una falta del esfuerzo necesario muchas veces, que exige la academia y la vida luego, la vida académica. ¿Cree que esta situación está retrasando la entrada de los jóvenes en el mercado laboral? La falta de vivienda, no, debería ser al contrario, ¿no? Debería ser al contrario, ¿no? Yo creo que lo que pasa es que el problema que planteáis un poco el problema mayor es cuando terminas los estudios, supuestamente cuando tienes que independizarte, cuando tienes un trabajo y puedes trabajar. Por lo menos la tradición que tenemos aquí, ¿no? Es que los padres casi se hacen cargo de los hijos hasta que los entregan a la vida profesional. Entonces, claro, el problema es luego. Claro, si trabajando ya y con un sueldo el problema de acceso a la vivienda es grande, pues ya como estudiantes, pues evidentemente mucho.
Depende de lo que entendamos el acceso a la vivienda, evidentemente, porque cada un estudiante también es verdad que puede vivir alquilado, puede vivir en unas condiciones que supuestamente luego en la vida laboral, profesional, familiar, etcétera, pues son diferentes, ¿no? Las exigencias son diferentes. Complementando un poquito de esto, ¿qué impacto tiene en la movilidad estudiantil a la hora, digamos, por ejemplo, a la hora de mudarse para estudiar o hacer prácticas? Uh-huh. Pues hombre, evidentemente cuanto más, y eso es el programa Erasmus, es lo que pretende, cuanto más movilidad haya, y yo siempre he animado a todos los alumnos para que se muevan de casa, para que salgan de eso que se llama la posición de confort, ¿no? Y que salgan de casa y sobre todo viajar a otros países y tal. Y no solamente creo que es interesante el estudiar en otra lengua, aprender otra lengua, sino sobre todo y cursar las asignaturas necesarias, que es importante, sino también conocer otra cultura, ¿no? Conocer otra cultura y participar en otra cultura y conocer todo, desde la forma de vida, la gastronomía, las amistades, los idiomas. Eso realmente enriquece a los estudiantes en el momento en el que se pueda hacer. Hombre, supuestamente es el programa Erasmus, digamos, el que patrocina, digamos, esa movilidad. Una movilidad más cercana como la que tenemos aquí de Bilbao, Donosti, pues hombre, yo creo que es un poco más extraño, porque supuestamente en Leioa pues prácticamente, digamos que es un caso atípico en arquitectura, porque prácticamente cada ciudad tiene resuelto que cada provincia puedan vivir o puedan estudiar en la misma ciudad. En Bilbao prácticamente está cubierto todo el rango de carreras, o casi todo, en algunos casos igual hay que ir a Vitoria o a Donosti y al revés, pero bueno, es un poco extraño que tengas que ir 100 kilómetros moverte. ¿Podría todo esto aumentar las desigualdades entre estudiantes con distintos recursos económicos? Sí, claro, evidentemente que hay una ventaja con mayores recursos económicos para la comunidad, para todo, ¿no? Entonces, evidentemente, claro que hay diferencias. La universidad enseña igual, la universidad pública enseña igual a todos y no hace distinciones de ningún tipo, pero evidentemente en el caso, por ejemplo, de arquitectura de Donosti y San Sebastián, el que pueda, digamos, vivir alquilado en San Sebastián y tarde 15 minutos en llegar a clase, es diferente que el que tenga que vivir, no pueda trasladarse y tenga que ir todos los días hora y pico de autobús. Hay una distancia. Que muchas veces, pues entiendo yo que la mayoría son temas económicos, ¿no? ¿Cree que las instituciones qué papel deberían tener las universidades frente a este problema social? Pues la universidad, su papel es enseñar lo mejor posible con los recursos que tiene, ¿no? ¿Qué puede suponer? Bueno, pues que de hecho ya pasa, pues que no se alarguen las carreras para, digamos, evitar un poco que los alumnos, pero eso no sé si depende tanto de la universidad como de los estudiantes, ¿eh? Entonces, pues yo creo que ahora ese es un tema que se ha reducido bastante. Antes en todas las carreras, pero había estudiantes que estaban muchos años estudiando, pues no sé si subvencionados en sus casas o por lo que fuera, y eso evidentemente, bueno, no era bueno para nadie, ¿no? Entonces, también es verdad que igual en algunos casos era excesivamente complejo y no permitía, digamos, el terminar en un tiempo más o menos lógico los estudios. En base a la pregunta de Santiago, ¿cree que las instituciones educativas deberían impulsar más residencias o ayudas al alojamiento para estudiantes? Sí, claro, evidentemente. Claro, a ver, estudiar no es solamente el tiempo que pasas en el edificio, digamos, universitario, en la escuela o en la facultad, o lo que sea, no solamente es eso, sino es un poco lo que lleva aparejado. Lo que estábamos diciendo, si tú
tardas 10 minutos en llegar a la universidad, al final gastas 20 minutos al día, pues no es lo mismo que gastar 3 horas, ¿no? Entonces, digamos que todo eso, esa vida aparejada a la propia vida universitaria, pues también es importante. Incluso esa vida extra universitaria, pues también enriquece. Yo creo que es importante, pues un colegio mayor pues puede ser un centro también. De hecho, yo cuando estudiaba pues había conferencias, había charlas que se programaban desde los colegios mayores, había una vida cultural paralela o académica paralela en los colegios, academias, etcétera. Entonces, bueno, pues todo eso también es un entramado interesante que se debería cuidar, ¿no? No solamente el centro educativo, sino todo lo que lleva aparejado. Estábamos diciendo antes que el alumno tiene que supuestamente estar un tiempo en la universidad y otro tiempo luego, bueno, con su vida de estudiante estudiando o conociendo otro tipo de cosas y otras actividades que dentro de ese entramado que estamos diciendo pues se deberían ofertar a los estudiantes. Una vida académica o cultural rica en el entorno universitario pues es un lujo. Yo creo que eso aquí no tenemos demasiado, al estar un poco atomizado todo y somos pequeños y tal. Yo recuerdo en Madrid había, claro, la ciudad universitaria era una ciudad, era una ciudad y bueno, había una cantidad de actividades, no sé cómo está, pero había charlas, había conferencias, había diferentes colegios que pugnaban un poco por tener cierto liderazgo en ciertas cosas y bueno, y había pues una vida universitaria paralela, interesante. Ya sentándonos un poquito más en la Universidad del País Vasco, existen algunas iniciativas desde esta universidad para apoyar a estudiantes que tienen dificultades para emanciparse, ¿o sabe de estas iniciativas? No creo. Yo no conozco, pero no lo sé. Supongo que habrá algunas ayudas y becas. Lo que pasa que, bueno, yo entiendo que en la universidad sí que se ayuda y sí que se ayuda a los alumnos Erasmus, sí que se les acoge y se les recibe y se les ayuda y tal. No sé hasta qué punto. Una cosa es con los que vienen de fuera y otra cosa es un poco los locales. No sé hasta qué punto la universidad está involucrada en eso. Bueno, Íñigo, Ya muchas está. gracias. Muy bien, Sí, a ya está. vosotros. Nada, perfecto. Encantado.